El mensaje llegó un martes por la mañana, mientras el comandante Jake Morrison tomaba su café en el cuartel general del Cuerpo de Defensa de la Tierra. La señal había viajado a través de 17 sistemas estelares para llegar a la Tierra y traía noticias que lo cambiarían todo. Jake dejó su taza y leyó la transmisión 3 veces antes de creer lo que veía. La Federación Galáctica de Combate invitaba a la Tierra a enviar un luchador a su torneo. El ganador se uniría al Consejo Galáctico y obtendría acceso a tecnología alienígena. El perdedor vería su mundo aislado del resto de la galaxia durante otros 1000 años. Los alienígenas le habían dado a la Tierra exactamente un año para preparar a su campeón. Jake caminó rápidamente por el pasillo hacia la oficina del general Paul Carter. Paul era un viejo soldado de cabello gris y mirada penetrante que había visto más batallas de las que la mayoría de la gente podría imaginar. Cuando Jake le mostró el mensaje, Paul simplemente sonrió. «Señor, esto es enorme». Jake dijo: «Tenemos que empezar a buscar a nuestro mejor luchador de inmediato. Podríamos revisar cada base militar, cada escuela de lucha, cada gimnasio de boxeo del mundo». Paul se reclinó en su silla. «Ya tenemos a nuestro luchador, Jake». Jake parecía confundido. «¿Qué quieres decir con que recibimos este mensaje hace una hora?» «Nos hemos estado preparando para este día durante 8 años», dijo Paul. Presionó un botón en su escritorio y la pantalla de la pared se iluminó. «Déjame mostrarte el proyecto Apex». La pantalla mostraba un centro de entrenamiento en las profundidades del subsuelo. En el centro de la habitación, una joven luchaba contra 3 oponentes a la vez. Se movía como el agua fluyendo alrededor de sus ataques y contraatacando con una sincronización perfecta. Sus oponentes no eran humanos. Tenían 4 brazos o extrañas armas de energía, o se movían más rápido de lo que cualquier persona debería poder moverse. «¿Quién es ella?», Jake le preguntó a la teniente Amy Rodríguez. Paul dijo que tiene 24 años y que ha estado entrenando para esta pelea desde que tenía 12. Jake vio a Amy esquivar una explosión de energía y derribar a una criatura el doble de grande que ella. «¿Cómo supiste que este día llegaría?». Paul apagó la pantalla. «No lo sabíamos con seguridad, pero sabíamos que algún día alguien nos pondría a prueba. La galaxia está llena de guerreros. Jake. Cada especie tiene sus luchadores, sus campeones, sus formas de demostrar quién es el más fuerte. Necesitábamos estar listos. Pero ella es tan joven». Jake dijo: «La edad no importa en el combate espacial». Paul respondió: «Lo que importa es la habilidad de entrenamiento y la capacidad de pensar más rápido que tu enemigo. Amy tiene las 3. Jake pensó en el mensaje de los extraterrestres. Dijeron: «Tenemos un año para prepararnos». ¿Qué han estado haciendo para prepararse? Paul sonrió de nuevo, pero esta vez no era una sonrisa feliz. «Se han estado preparando durante 300 años. Jake. La Federación de Combate Galáctico ha estado organizando estos torneos por más tiempo que la mayoría de las civilizaciones humanas han existido. Conocen todos los estilos de lucha, todas las armas, todos los trucos que funcionan en el combate de 0 vida. Entonces, ¿cómo podemos ganar si no nos conocen?», dijo Paul. «Han estado observando la Tierra durante décadas, pero solo ven lo que les dejamos ver. Creen que entienden la lucha humana. Creen que somos solo otra especie que depende de la fuerza y las tácticas simples». Jake miró la pantalla en blanco donde Amy había estado luchando. «Y Amy es diferente. Amy es algo que nunca habían visto antes». Paul dijo: «Ella no lucha como una humana. Tampoco lucha como ninguna especie alienígena. Lucha como todas ellas combinadas, pero con algo extra que solo los humanos tienen». «¿Qué es eso?». «La capacidad de aprender y cambiar». En medio de una pelea, Paul dijo que otras especies entrenaron durante años para perfeccionar un estilo de combate. Amy ha dominado 12 estilos de lucha alienígena diferentes y ha creado 3 nuevos que los combinan. Jake guardó silencio por un momento. «¿Qué pasa si pierde?», preguntó Paul, poniéndose serio. «Entonces la Tierra queda sola en el universo. Sin tecnología alienígena, sin viajes espaciales más allá de nuestro sistema solar, sin contacto con otras civilizaciones. Nos convertimos en un museo, paz, algo para que los alienígenas estudien desde lejos. Y si ella gana, la humanidad se une a la comunidad galáctica en igualdad de condiciones. Tenemos acceso a viajes más rápidos que la luz, ciencia alienígena y comercio con 43 especies diferentes. Más importante aún, demostramos que los humanos pertenecen a las estrellas». Jake miró por la ventana al cielo azul sobre la base militar. En algún lugar allá arriba, probablemente naves alienígenas estaban observando y esperando.
¿Sabe Amy lo que está en juego? Siempre lo ha sabido. Paul dijo, por eso ha estado entrenando tan duro durante tanto tiempo. Todos los días durante 8 años, se ha estado preparando para una pelea que durará quizás unos minutos. Pero determinará el futuro de toda nuestra especie. Me gustaría conocerla, dijo Jake. Paul negó con la cabeza. Todavía no. Amy necesita concentrarse en su entrenamiento. Habrá tiempo para las presentaciones después de que gane. Suenas muy confiado. Paul se puso de pie y caminó hacia la ventana. Jake. He visto a Amy pelear batallas simuladas contra todos los tipos de guerreros alienígenas conocidos. Ha perdido exactamente 7 veces en el último año y cada vez aprendió algo nuevo. Los alienígenas creen que están enviando a su mejor luchador para aplastar a un humano débil. En lugar de eso, están a punto de enfrentarse a algo que nunca esperaron. ¿Qué es eso? Paul se apartó de la ventana. Un humano que ha aprendido a pensar como todas las especies alienígenas de la galaxia, pero que aún lucha con puro instinto humano. Amy Rodríguez no es solo nuestro campeón, Jake. Es la evolución en acción. El mensaje de la Federación de Combate Galáctico se sentó en el escritorio de Paul esperando una respuesta. La Tierra tenía un año para prepararse, pero su campeón ya estaba listo. Los alienígenas no tenían ni idea de lo que se les avecinaba. La noticia del desafío alienígena se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. En cuestión de horas, todos los canales de televisión, estaciones de radio y sitios de Internet hablaban de lo mismo. La humanidad había sido invitada a luchar por su lugar en la galaxia y tenían un año para elegir a su campeón. La presidenta Linda Hayes convocó una reunión de emergencia con líderes mundiales, primeros ministros, presidentes y comandantes militares de todas las naciones se reunieron en Ginebra para discutir quién debería representar a la raza humana. La discusión comenzó de inmediato. Deberíamos enviar a nuestro boxeador más fuerte, dijo el representante de Estados Unidos. No, necesitamos un luchador de artes marciales mixtas, argumentó el delegado de Brasil. ¿Qué hay de nuestras fuerzas especiales? Soldados, sugirió el primer ministro británico. El debate se prolongó durante horas. Todos los países querían que su mejor luchador tuviera una oportunidad. Campeones de lucha libre, maestros de artes marciales y héroes militares, todos se ofrecieron como voluntarios para salvar a la humanidad. Se abrieron campos de entrenamiento en todo el mundo mientras los luchadores se preparaban para las pruebas de selección. Pero en las profundidades del desierto de Nevada, Amy Rodríguez continuó con su rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Se despertó a las 5 de la mañana, desayunó algo sencillo y caminó hacia la sala de entrenamiento donde había pasado la mayor parte de los últimos 8 años. El centro de entrenamiento era diferente a todo lo demás en la Tierra. Las paredes podían cambiar para parecerse a cualquier entorno extraterrestre. La gravedad podía ajustarse para que coincidiera con diferentes planetas. El aire podía hacerse más denso o más delgado para simular varios mundos extraterrestres. Lo más importante es que los proyectores holográficos podían crear copias perfectas de guerreros alienígenas para que Amy luchara. Buenos días, Amy, dijo la doctora Susan Clark, la científica que dirigió el programa de entrenamiento de Amy. ¿Listos para la sesión de hoy? Amy estiró los brazos y las piernas. ¿Contra qué lucharemos hoy? Guerreros Skrillex. La DRA. Clark respondió. Los informes de inteligencia dicen que han elegido a su campeón. Su nombre es Trackmore, el inquebrantable. Amy asintió. Había luchado contra guerreros Skrillex holográficos cientos de veces antes. Medían 2,4 metros de altura, con 4 brazos y una armadura natural que cubría sus cuerpos. Eran increíblemente fuertes y nunca parecían cansarse en batalla. El sistema holográfico se activó y 3 guerreros Skrillex aparecieron en la sala de entrenamiento. Parecían completamente reales hasta en el más mínimo detalle de su armadura y armas. Amy había aprendido hacía mucho tiempo a no pensar en ellos como oponentes falsos. En su mente, cada combate de entrenamiento era real. El primer guerrero Skrillex cargó contra ella con una espada de energía en cada una de sus 4 manos. Amy se hizo a un lado en el último segundo y agarró uno de sus brazos. Usó su propio impulso para lanzarlo contra la pared. El segundo guerrero intentó golpearla con una ráfaga de energía, pero Amy ya se estaba moviendo. Rodó bajo la ráfaga y barrió sus piernas enviándolo al suelo. El tercer guerrero era más inteligente. Esperó y observó los movimientos de Amy buscando patrones. Esto era exactamente lo que Amy esperaba.
Había aprendido que los enemigos más inteligentes a menudo eran los más peligrosos. Amy fingió hacer el mismo movimiento que había usado con el primer guerrero. El tercer Crowlex estaba listo y blandió su espada donde él creía que estaría, pero Amy no estaba allí. En cambio, estaba detrás de él y su mano tocó un punto en su cuello que lo hizo caer inconsciente de inmediato. «Excelente trabajo», dijo el Dr. Clark mientras los hologramas desaparecían. «Tu tiempo sigue mejorando». Amy se secó el sudor de la cara. ¿Cuánto tiempo esta vez? 42 segundos para los tres oponentes. Amy frunció el ceño. Sigue siendo demasiado lento. La verdadera pelea podría terminar en 30 segundos o menos. Mientras Amy entrenaba en secreto, el campeón alienígena elegido también se preparaba en el planeta Krlex Prime. Tramore el Inquebrantable practicaba en las salas sagradas de combate que se habían usado durante 1000 años. Era el guerrero más grande que su especie jamás había producido y nunca había perdido una sola pelea. Tramore se encontraba en el centro de la sala de entrenamiento sosteniendo 4 armas diferentes. Maestros de toda la galaxia habían venido a enseñarle nuevas técnicas de lucha. Un guerrero mental Borak le mostró cómo predecir el próximo movimiento de su oponente. Un maestro de energía Zenity le enseñó cómo usar el entorno como arma. Un luchador de velocidad Duki demostró ataques demasiado rápidos para que la mayoría lo siguiera. Los humanos son débiles, dijo el maestro Krell, un viejo guerrero Krlex que había entrenado campeones durante décadas. No tienen armadura natural, ni habilidades energéticas, ni ventajas especiales. Solo dependen de armas primitivas y habilidades básicas de lucha. Trakmore practicó un ataque combinado que usaba sus 4 brazos a la vez. ¿Los informes de inteligencia hablan de sus estilos de lucha? Son simples y predecibles. El maestro Krell respondió, golpean y patean como la mayoría de las especies primitivas. Algunos usan armas básicas como espadas y pistolas. Sus tácticas militares son directas y fáciles de contrarrestar. Trakmore sonrió mostrando dientes que podrían atravesar metal. Entonces esta será la pelea más corta en la historia del torneo. No te confíes demasiado, advirtió el maestro Yeltar, un entrenador telepático Borak. Los humanos han sobrevivido en su planeta durante miles de años. Deben tener algunas habilidades de supervivencia. Las habilidades de supervivencia no son lo mismo que las habilidades de un guerrero, dijo Trakmore. He estudiado las grabaciones de luchadores humanos. Son fuertes para su tamaño, pero les falta técnica. Luchan con emoción en lugar de disciplina. Los maestros alienígenas asintieron. Todas las especies de la galaxia sabían que la lucha emocional conducía a errores, y los errores a la derrota. Los humanos caerían rápidamente una vez que comenzara el verdadero combate. En la Tierra, los debates públicos sobre la elección de un campeón continuaron. Los líderes militares probaron a miles de luchadores. Las organizaciones deportivas organizaron torneos especiales. Los científicos midieron la fuerza, la velocidad y los tiempos de reacción de cada voluntario. Ninguno de ellos sabía que su campeón ya había sido elegido y que había estado entrenando para esta pelea más tiempo del que la mayoría había pensado. Amy Rodríguez no solo se estaba preparando para luchar contra un guerrero alienígena. Se estaba preparando para cambiar el futuro de la humanidad para siempre. La estación de combate flotaba en el espacio vacío entre las estrellas. Un enorme anillo de metal y energía construido específicamente para este torneo. Era más grande que cualquier estación espacial que los humanos hubieran visto jamás, con espacio para miles de espectadores alienígenas y la arena de combate más avanzada de la galaxia. Amy Rodríguez miró hacia afuera. La ventana de la nave de transporte humano mientras se acercaban a la estación. Nunca había visto tantas naves alienígenas diferentes en un solo lugar. Había elegantes naves Borak que parecían doblar la luz a su alrededor, enormes cruceros de guerra Krlex cubiertos de armas y docenas de otros diseños de naves de especies de las que solo había leído en informes de inteligencia. Nerviosa, le preguntó a la capitana Lisa Hayes quién era la encargada oficial de Amy para la misión. Amy negó con la cabeza, simplemente concentrada. Lisa estudió el rostro de Amy. La joven parecía tranquila, casi pacífica. Lisa esperaba ver miedo o emoción, pero Amy parecía tan relajada como si fuera una sesión de entrenamiento en lugar de la pelea más importante de la historia de la humanidad. Recuerda, dijo Lisa en voz baja. Han estado estudiando a nuestros luchadores durante meses. Cada combate de boxeo, cada torneo de artes marciales, cada vídeo de entrenamiento militar que pudieron encontrar. Creen que saben cómo luchan los humanos. Amy sonrió levemente.
Entonces les espera una sorpresa. La nave de transporte atracó en la estación de combate y Amy salió a un pasillo lleno de alienígenas. Algunos eran altos y delgados, de piel azul. Otros eran bajos y estaban cubiertos de pelo. Algunos flotaban en el aire en lugar de caminar. Todos dejaron de hablar cuando vieron a Amy. Era más pequeña de lo que la mayoría esperaba. Amy medía 1,68 metros y pesaba 60 kilogramos. Vestía ropa y botas negras sencillas, sin armadura ni armas visibles. Para los observadores alienígenas, parecía una niña perdida. «Esa es la campeona humana», susurró un diplomático cenital a su compañero. «Debe ser algún tipo de error», respondió un traidor de XY. «Se supone que los humanos son más fuertes que eso». Amy escuchó los susurros en idiomas que había aprendido durante su entrenamiento. Pero no reaccionó. Le habían enseñado a usar las expectativas de sus oponentes en su contra. Si pensaban que era débil, eso facilitaría su trabajo. El capitán Hayes caminó junto a Amy por los pasillos llenos de dignatarios alienígenas. Más susurros lo siguieron en docenas de idiomas diferentes, pero todos decían lo mismo. Los humanos habían enviado a alguien que no podría ganar. Llegaron al nivel de la arena donde se llevaría a cabo el combate. A través de paredes transparentes. Amy podía ver a Tramore o el calentamiento inquebrantable en su sala de preparación. Era incluso más grande de lo que habían mostrado los hologramas, con 2,4 metros de altura y músculos que parecían capaces de aplastar acero. Sus antebrazos se movían en patrones complejos mientras practicaba con diferentes armas. Ha estado entrenando con maestros de todas las especies guerreras de la galaxia. Lisa dijo que nuestros informes de inteligencia dicen que conoce al menos 15 estilos de lucha diferentes. Amy vio a Tramor blandir 4 espadas de energía a la vez, creando una red de luz mortal que habría abatido a la mayoría de los oponentes al instante. 15 estilos, dijo en voz baja. Conozco 23. La arena en sí era una maravilla de la ingeniería alienígena. Era una esfera perfecta de 100 metros de diámetro sin gravedad para que los luchadores pudieran moverse en 3 dimensiones. Los campos de fuerza mantendrían el combate contenido y protegerían a los espectadores. Las paredes estaban hechas de los materiales más resistentes de la galaxia, diseñados para soportar explosiones de energía e impactos físicos que podrían destruir edificios. Miles de alienígenas llenaban las plataformas de observación. Alrededor de la arena, Amy pudo ver representantes de todas las especies principales de la galaxia. Algunos habían venido a ver fracasar a la humanidad. Otros tenían curiosidad por ver qué podía hacer la nueva especie. Algunos incluso esperaban que los humanos sorprendieran a todos. El juez supremo del torneo del año era un ser llamado Árbitro Beltar, que parecía un cristal viviente que cambiaba de color al hablar. Su voz llegaba a través de dispositivos de traducción que permitían a todas las especies comprender las reglas. Este combate determinará la membresía en el Consejo Galáctico. El Árbitro Beltar anunció un combate singular sin límite de tiempo. Victoria por sumisión o incapacitación. La gravedad se establecerá al estándar de la Tierra para garantizar la imparcialidad. Amy agradeció ese pequeño favor. Luchar en la gravedad terrestre facilitaría algunos de sus movimientos, aunque también había entrenado en gravedad cero y alta. Las probabilidades de las apuestas aparecieron en las pantallas de toda la estación. La predicción más optimista para Amy le dio 3 minutos antes de ser derrotada. La mayoría de las apuestas decían que duraría menos de 1 minuto. Algunos observadores crueles apostaban sobre cuántos segundos sobreviviría. «El humano parece tan pequeño», dijo un noble Vortak. «Sus amigos. Esto terminará rápido. Casi siento lástima por ellos», respondió un Zin al comerciante. Viajaron tan lejos solo para perder tan estrepitosamente. Amy flotó hacia el centro de la arena donde se encontraría con Tramore. Cerró los ojos por un momento y pensó en todos los años de entrenamiento que la habían llevado a este punto, cada simulación, cada derrota, cada lección aprendida a luchar contra oponentes alienígenas que ningún otro humano había enfrentado jamás. Abrió los ojos y vio a Tramore entrar a la arena por el lado opuesto. Llevaba 4 armas diferentes y se movía con la confianza de alguien que nunca ha perdido una pelea. Su armadura brillaba bajo las luces de la arena y sus armas zumbaban con una energía letal. La multitud alienígena se quedó en silencio mientras los 2 luchadores se acercaban al centro de la arena. Este era el momento que todos habían venido a ver. El guerrero más grande de la historia galáctica contra un humano que parecía que debería estar en la escuela en lugar de en combate. Amy tomó su posición y esperó la señal para comenzar. Parecía pequeña e indefensa en comparación con su enorme oponente,
exactamente como lo había planeado. Tramore sonrió, mostrando los dientes. Que podía atravesar el metal. Estaba listo para terminar esta pelea rápidamente y mostrarle a la galaxia que los humanos no pertenecían a las estrellas. La señal de apertura estaba a punto de sonar. En unos segundos, Ami demostraría que la humanidad merecía unirse a la comunidad galáctica o fracasaría y condenaría a su especie al aislamiento durante otros 1000 años. Había entrenado 8 años durante los siguientes 30 segundos. La señal de apertura resonó en la arena como un trueno. En el momento en que sonó, Tramore entró en acción con la furia de un arma viviente. Sus 4 brazos se movieron a la vez, disparando ráfagas de energía desde diferentes direcciones para crear una red mortal que debería haber atrapado a Ami en el centro sin escapatoria. Pero Ami ya no estaba allí. Se había movido el instante antes de que sonara la señal, leyendo el lenguaje corporal de Tramore y prediciendo su primer ataque. Mientras disparaba hacia donde ella había estado, Ami ya estaba fluyendo por el aire como agua. Usando las paredes curvas de la arena para redirigir su movimiento de maneras que parecían imposibles, la multitud alienígena se quedó sin aliento. Esperaban ver al humano aplastado inmediatamente, pero en cambio, la vio esquivar ataques que deberían haber sido inevitables. Ami se movía como ningún humano que hubieran visto jamás registrado. Se movía como ninguna especie que conocieran. La computadora táctica de Tramore estaba integrada en su armadura, diseñada para predecir los movimientos enemigos basándose en patrones de combate conocidos. Analizaba los primeros 3 segundos de movimiento de Ami y proporcionaba soluciones de orientación para sus armas. Pero cuando disparó a donde la computadora decía que estaría, Ami estaba en otro lugar completamente distinto. No se movía como una humana. Tampoco se movía como ninguna especie alienígena. Su movimiento combinaba la teoría de desplazamiento temporal de Bortak con los principios del flujo de energía cenital envueltos en algo que era puramente humano pero nunca antes visto. «Imposible», susurró el maestro Creyox desde la plataforma de observación. «Se mueve como si supiera lo que hará antes de hacerlo». A los 5 segundos, Ami seguía intacta ante ninguno de los ataques de Tramore. El guerrero Crowlex comenzó a darse cuenta de que su oponente no era lo que sus informes de inteligencia habían descrito. Este humano era algo nuevo, algo para lo que sus entrenadores nunca lo habían preparado. Tramore cambió su estrategia. En lugar de intentar, golpeó a Ami directamente y comenzó a disparar ráfagas de energía para conducirla hacia las paredes de la arena, donde tendría menos rutas de escape. Era una táctica inteligente que había funcionado contra todos los oponentes a los que se había enfrentado. Ami vio venir la trampa y sonrió. Había luchado con esta misma estrategia en simulaciones cientos de veces. Pero en lugar de evitar las paredes, las usó. Sus pies tocaron la superficie curva y se impulsó, no lejos de Tramore, sino directamente hacia él usando el impulso para acelerar más rápido de lo debido. A los 10 segundos, Ami estaba dentro del perímetro defensivo de Tramore por primera vez. El guerrero Crowlex blandió 2 espadas de energía hacia ella en un patrón cruzado que habría cortado a la mayoría de los oponentes por la mitad. Ami giró su cuerpo en el aire, pasando entre las espadas con centímetros de ventaja. Al pasar, su mano tocó la muñeca de Tramore de una manera que pareció suave, pero hizo que su espada izquierda se apagara por completo. ¿Cómo hizo eso?, preguntó un ingeniero de XY desde su asiento. Esas armas no tienen interruptores de energía externos. Ami había estudiado la tecnología de Crow durante años. Sabía exactamente dónde era vulnerable su equipo y conocía los puntos de presión en la anatomía de Crow que incluso ellos habían olvidado que existían. Su entrenamiento no solo había sido sobre pelear. Se había tratado de comprender a sus enemigos mejor de lo que ellos se entendían a sí mismos. A los 15 segundos, Ami había desactivado una de las 4 armas de Traor y se movía demasiado rápido e impredeciblemente para que sus sistemas de puntería la rastrearan. Tramore rugió de frustración y activó el modo de emergencia de su armadura. Los campos de energía rodeaban su cuerpo, haciéndolo más rápido y fuerte, a la vez que lo protegían de la mayoría de los ataques. Nunca había necesitado usar este modo en peleas anteriores, pero este humano lo obligaba a usar todas sus ventajas. Los campos de energía hacían a Tramore más peligroso, pero también lo hacían más predecible. Ami había estudiado los sistemas del modo de emergencia y sabía que seguían patrones específicos. Comenzó a moverse al ritmo de los pulsos de energía que permanecían en los espacios entre los campos protectores. A los 20 segundos, Ami bailaba alrededor de Tramore como si estuviera quieto. Aunque se movía más rápido que la mayoría. Las especies podían siquiera ver. La multitud alienígena estaba completamente en silencio ahora.
Lo que estaban viendo no debería haber sido posible. Un pequeño humano estaba haciendo que el guerrero más grande de la historia galáctica pareciera lento y torpe. Algunos observadores comenzaron a preguntarse si había habido algún error en los informes de inteligencia sobre las capacidades humanas. Trackmore intentó un último ataque desesperado. Activó todas sus armas restantes a la vez y creó una esfera de energía que llenó todo el centro de la arena. Nada podía sobrevivir dentro de esa esfera de destrucción. Era su técnica definitiva, una que nunca había fallado en derrotar a un oponente. Amy vio que el ataque se estaba gestando e hizo su movimiento. En lugar de intentar escapar de la esfera de energía, se zambulló directamente en ella. Pero no se estaba lanzando al azar. Había estudiado los patrones de energía y encontró el único punto donde los diferentes campos de energía se cancelaban entre sí, creando una pequeña zona segura que duró menos de un segundo. A los 25 segundos, Amy atravesó campos de energía imposibles y llegó a la posición de Tramor. Los ojos del guerrero Crowlex se abrieron de par en par al darse cuenta de que su ataque definitivo había fallado. Este humano había hecho algo que sus entrenadores habían dicho. Era imposible. Había encontrado una falla en una técnica que se había perfeccionado durante siglos. La mano de Amy se movió hacia un punto en el cuello de Tramore que parecía estar protegido por su armadura natural. Pero Amy sabía que la anatomía de Crow había evolucionado a partir de criaturas que vivían en manadas y los animales de manada siempre tenían puntos vulnerables que permitían a los líderes de la manada controlar a otros miembros sin daño permanente. A los 28 segundos, los dedos de Amy encontraron el grupo de nervios que ni siquiera Tramore sabía que existía. El guerrero más grande de la historia galáctica cayó inconsciente antes de que su cuerpo golpeara el suelo de la arena. La estación de combate estaba completamente en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital. 43 especies diferentes miraban la arena en estado de shock, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Amy Rodríguez flotaba en el centro de la arena, respirando normalmente y sin mostrar signos de lesión o fatiga. Había derrotado al campeón invicto de la galaxia en menos de 30 segundos y parecía que podría hacerlo de nuevo inmediatamente si fuera necesario. El silencio se prolongó mientras miles de mentes alienígenas intentaban comprender cómo todo lo que pensaban que sabían que los humanos estaban equivocados. El silencio en la estación de combate duró lo que parecieron horas, pero en realidad solo fueron 30 segundos. Miles de alienígenas de 43 especies diferentes observaban el suelo de la arena donde Tramore, el inquebrantable, yacía inconsciente. Derrotado por una humana que parecía apenas poder levantar sus armas. Entonces estalló el caos. Voces alienígenas llenaban el aire en docenas de idiomas. Todos hacían las mismas preguntas. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había caído tan rápido el mayor guerrero de la historia galáctica? ¿Qué clase de criatura era esta humana que se movía como fuego líquido y golpeaba como un rayo? El árbitro Beltar, el juez supremo cristalino, pulsaba con patrones de luz confusos mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Su voz resonó por los sistemas de traducción, sonando incierta por primera vez en siglos. El combate ha concluido y anunciado, se concede la victoria al representante humano, la Tierra. Membresía inmediata en el Consejo Galáctico. Amy flotaba en el centro. La arena estaba completamente en calma. Mientras la multitud alienígena enloquecía a su alrededor, miró hacia las plataformas de observación donde especies que habían gobernado la galaxia durante miles de años la observaban con una mezcla de miedo, respeto y asombro. La capitana Lisa Hayes fue la primera humana en llegar hasta Amy al salir de la arena. El rostro de Lisa mostró la misma conmoción que todos los demás, pero logró mantener la voz firme. ¿Cómo?, preguntó Lisa en voz baja mientras caminaban hacia la zona de la delegación humana. Nuestra inteligencia decía que Tramore nunca había perdido una pelea en 47 años. ¿Cómo lo venciste tan rápido? Amy aceptó una toalla de su equipo de apoyo y se secó el sudor de la cara. Por primera vez desde que entraron en la estación de combate, se permitió sonreír. Pasaron 2 años preparándose para luchar contra el humano más fuerte, dijo Amy. En cambio, consiguieron al más inteligente, que aprendió a ser fuerte de maneras que nunca imaginaron. Pero ese grupo de nervios que golpeaste, continuó Lisa. Nuestros informes médicos nunca mencionaron nada parecido en la anatomía de Crow. Amy se sentó en un banco y comenzó a quitarse la bata de combate. Botas porque no estudié su anatomía como lo hacen los médicos. Estudié su neurología, sus patrones de flujo de energía, su teoría de distribución de puntos de presión. Luego lo combiné con las técnicas telepáticas de orientación Borak y los métodos de precisión Zenith. Lisa parecía confundida. No entiendo.
El grupo nervioso no estaba en sus bases de datos de combate porque ninguna especie guerrera había pensado en buscarlo de esa manera. Amy explicó, los guerreros estudian cómo luchar contra los de su propia especie. Aprenden a atacar y defenderse de enemigos que piensan como ellos. Pero yo estudié cómo luchar contra todos los demás. Al otro lado de la estación, diplomáticos alienígenas ya formaban filas para presentarse a la delegación humana. Especies que habían ignorado la Tierra durante décadas de repente estaban muy interesadas en establecer relaciones comerciales y alianzas militares. El Dr. Marcus Webb, el diplomático jefe de la Tierra, se encontró rodeado de embajadores alienígenas que querían saber más sobre las capacidades humanas. Un alto noble Borak se le acercó con evidente nerviosismo. «Tú guerrero», dijo el Borak a través de su traductor. Se movía como si pudiera leer las mentes. ¿Tiene habilidades telepáticas? El Dr. Webb sonrió cortésmente. Amy Rodríguez es completamente humana. No genética. Sin modificaciones. Sin poderes telepáticos ni mejoras cibernéticas. Entonces, ¿cómo predijo los ataques de Tramor? Preguntó como un comerciante Niti que había perdido una fortuna apostando contra el entrenamiento humano. El Dr. Webb respondió simplemente, 8 años de entrenamiento intensivo contra oponentes simulados de todas las especies conocidas. Los alienígenas intercambiaron miradas preocupadas. Si los humanos pudieran volverse tan peligrosos solo con el entrenamiento, ¿de qué serían capaces con acceso a la tecnología y los recursos galácticos? Mientras tanto, en la bahía médica, Tramore recuperaba lentamente la consciencia. Lo primero que vio fue al maestro Krell de pie junto a su cama, luciendo mayor que sus 800 años. ¿Qué pasó?, preguntó Tramore débilmente. ¿Perdiste?, dijo el maestro Krell en voz baja. En 28 segundos, Trachore intentó incorporarse, pero descubrió que su cuerpo aún se recuperaba de lo que sea que el humano le hubiera hecho. Eso es imposible. Usé todas las técnicas que me enseñaste. Activé mis sistemas de emergencia. Incluso usé la esfera de energía. Y nada de eso funcionó. Dijo el maestro Krell. Ella se movió a través de tus ataques como si los hubiera visto todos antes. ¿Cómo podía conocer nuestras técnicas? Los humanos, nunca los guerreros Krelljex, lucharon ante el maestro Krellox, quien guardó silencio por un largo momento. Porque ella no aprendió a luchar como un Krellex. Aprendió a luchar como todos. Esa humana estudió todas las especies de la galaxia y encontró maneras de combinar nuestras técnicas con algo exclusivamente humano. De vuelta en el área de la delegación humana, Amy finalmente pudo descansar mientras el capitán Hayes manejaba la avalancha de solicitudes de entrevistas de periodistas alienígenas. La noticia de la victoria de la humanidad ya se extendía por la galaxia a la velocidad de la luz. En la Tierra, las celebraciones habían estallado en cada ciudad importante. Los humanos bailaban en las calles, sabiendo que su especie acababa de ganarse un lugar entre las estrellas. El aislamiento había terminado. El futuro comenzaba. Pero Amy ya estaba pensando en el futuro. El torneo había sido solo la primera prueba. Ahora que la humanidad era parte de la comunidad galáctica, habría nuevos desafíos, nuevos enemigos y nuevas oportunidades para demostrar que los humanos pertenecían a las estrellas. La voz del general Paul Carter llegó, a través del comunicador privado de Amy desde la Tierra. Felicitaciones, teniente. Ha cambiado el curso de la historia humana. Gracias, señor Amy. Respondió, pero esto fue solo el comienzo. La galaxia nos estará observando con mucha atención ahora. Querrán saber qué más pueden hacer los humanos. ¿Y qué les dirás? Amy miró por la ventana la nave alienígena que rodeaba la estación de combate. Cada una representaba una especie diferente, una forma de pensar diferente, un conjunto diferente de desafíos que superar. Les diré que aún no han visto nada. Amy dijo, los humanos no solo nos adaptamos a nuevas situaciones. General. Evolucionamos más allá de ellas completamente. La galaxia se había preparado durante años para vencerla. Ella había ganado en menos de 30 segundos. Y al hacerlo, había anunciado a 43 civilizaciones alienígenas que la humanidad no era solo otra especie que buscaba ser miembro de su club. La humanidad era evolución en acción y la galaxia nunca volvería a ser la misma.